Bienvenidos a todos, bienvenidos a un encuentro de alemán con Whitney. Hoy les tengo un tema de pronunciación. Me preguntan muchísimo, me piden siempre mucho y me parece correcto, ¿verdad? La pronunciación siempre queremos corregir lo máximo que podamos y lo más rápido que podamos, porque por un lado nosotros mismos no queremos tener acento, nos sentimos mal con el acento, no queremos tener acento. Pero por otro, claro, queremos ser comprendidos. Eso es lo importante. Sobre todo, ser comprendidos. Yo vine con 4 tips, pero también tips prácticos, es decir, cómo leemos realmente el alemán. Les voy a mostrar 4 generalidades de la pronunciación del alemán. Pero antes que nada, también es súper importante tener en cuenta de que tenemos un acento porque ya hablamos otro idioma. Y no está mal eso, ¿ok? La persona que se burla de nuestro acento o hace un comentario negativo de nuestro acento, muy probablemente sea una persona que hable solamente un idioma. Por eso tiene el atrevimiento de hacer un comentario desagradable, ¿ya? Entonces, a los que dicen cosas desagradables, simplemente le dejamos de un lado. Y nosotros mismos, cada uno de ustedes que de repente se siente, ay, no hablo muy bien, tranquilos, es el proceso y hablamos así porque ya tenemos otro idioma y eso a mí me parece genial. Hablar otro idioma es abrirse alguien había puesto en la comunidad de Facebook esta semana, si es como una manifestación de amor hablar otro idioma porque vos te estás abriendo a otras culturas y a otras personas. Y es cierto. Y que ustedes hagan eso es muy valioso. Entonces, primero, más que nada es la seguridad de que no importa si tenemos un acento, podemos seguir comunicándonos, podemos seguir hablando y debemos seguir hablando. Eso más que nada. Pero entiendo, queremos mejorar, queremos hablar mejor y queremos ser más comprendidos. Entonces, vamos un poquito a la práctica que les traje hoy. Como les dije, 4 puntos que me parecen importantes y que yo misma fui también conociendo, aprendiendo y entendiendo un poco en mi proceso de aprendizaje. Nummer 1, die Satzbetonung und die Satzmelodie. ¿Ya? Betonung und Melodie. Siempre nos preocupamos por cada letra y sobre todo la R, con lo que por último la R y la R suele ser la última consonante a ser más trabajada. Primero necesitamos mejorar lo más que podamos nuestra melodía cuando hablamos. ¿Ya? Y pasa mucho que cuando empezamos a leer el alemán, leemos palabra por palabra y no tenemos una melodía, ¿ya? El idioma tiene una melodía también, donde sube la voz, donde disminuye la voz, baja el volumen de voz. Primero, antes que letras por separado, enfoquémonos en die Satzmelodie, ¿ya? Die Satzmelodie und die Satzbetonung, Fragebetonung, ¿ok? De las preguntas. ¿Y cómo hacemos eso? Escuchando mucho y sobre todo repitiendo. ¿Ya? Porque hay algunos gráficos y yo les voy a mostrar unas oraciones. En realidad hay libros en donde te muestran flechas para arriba, flechas para abajo y vos no sabes cómo mover tu voz. Es muy, muy mecánico. Lo más práctico es escuchar y estar familiarizado con la forma en que hablan los alemanes. Porque hay cosas que son diferentes en el español del alemán, como por ejemplo, y compositor, ¿ya? Las palabras compuestas, nosotros en el español separamos y al separar entonamos de otra manera que en el alemán, ¿ya? Por eso es importante escuchar y repetir. Yo traje acá unas oraciones, preguntas, para que tengan como ejemplo las preguntas, ¿ya? No die Fragen. Und das sind die W-Fragen, ja, die 4 W-Fragen und 2 Ja-Nein-Fragen. Wie zum Beispiel, was machst du? Was machst du? Okay, es fängt schon, was machst du? Okay, y con ese du que da de pregunta, que cuando queremos empezar simplemente was machst du, ok, porque estamos empezando. Imagínense, decimos una pregunta y no se entendió como pregunta y no recibimos la respuesta que esperamos. ¿Y qué pasó? ¿Ok? A pesar de que hayamos pronunciado bien las palabras, tal vez nos faltó esa melodía, ¿ok? Also, was machst du? ¿Qué haces? ¿Ok? Was machst du? Wie funktioniert das?
Wie funktioniert das? Die Satzbetonung ist immer auf das W-Wort. Was machst du? Wie funktioniert das? Warum sagst du das? Ja? Was, wie, warum? Im Gegensatz zu den Ja-Nein-Fragen. Die Betonung ist anders. Kannst du auch Russisch? Möchtest du auch Wasser? ¿Ya? Incluso acá tenemos un auch. Parece que ahí está más entonado. Estas son W-Fragen. ¿Ya? W-Fragen. Das sind Ja-Nein-Fragen. ¿Ok? Empiezan con un verbo. Aquí empiezan con un adverbio de pregunta y es diferente la entonación. Son preguntas nada más. Podríamos responder acá. Was machst du? Ich lese gerade ein Buch zum Beispiel. Ja, ich lese gerade ein Buch. Ja. Ich lese gerade ein Buch. Eso sería una respuesta, ¿verdad? Y entender esa entonación que tiene el alemán. Ich lese gerade ein Buch. ¿Ya? Und was machst du? Y volver otra vez la pregunta. Entonces, esa melodía de las palabras. Porque no es lo mismo. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Son diferentes tonos y diferentes melodías con también diferentes intenciones tal vez en la pregunta. ¿Ya? Entonces, antes de fijarnos en letras por separado y en la R y en cada consonante, la melodía de cómo suena nuestro alemán. Como les dije, escuchar mucho, ¿ya? Escuchar mucho el alemán, porque cuando escuchamos, ya de algún momento nuestra mente parece que quiere adoptar esa misma melodía. Y pasa, no sé si es común para ustedes, cuando están viviendo en algún lado, por ejemplo, nosotros los hispanos hablamos todos español, pero vivimos un tiempo en otro lado y ya queremos copiar el acento y algunas palabras y algún ritmo, justamente alguna melodía de cómo hablan otros hispanos. ¿Sí? Pasa muchísimo eso. Y eso tiene que suceder con el alemán. Escuchar tanto y que una vez que hablemos el alemán ya se nos haya pegado ese ritmo y tengamos ganas de copiar otra vez. Escuchar historias, audiolibros, podcasts, audios, ¿ok? De personas que están hablando en conversaciones reales sobre todo, porque al final es donde vamos a parar algún día, ¿verdad? No vamos a leer simplemente en alemán para libros, ¿ya? Queremos el alemán real. Escuchar mucho y repetir y escuchar nuestra voz también. ¿Sí? Escuchar nuestra voz para que nos guste nuestra voz, porque tenemos que sentirnos cómodos con nuestra voz. Tenemos que entender que nuestro alemán es así y no que cuando nos toque hablar suena horrible y no nos gusta y no querramos más seguir hablando. Por eso enviarse audios pueden crear pueden hacerse videos ustedes mismos para ustedes nomás y luego borran en sus teléfonos si no les gusta. O crean un grupo de WhatsApp, hacen truco, crean un grupo de WhatsApp, le agregan a su hermano, a su hermana, a su amiga, a su novia, porque tienen que agregarle a alguien en el grupo, y una vez que tengan el grupo listo, le eliminan de nuevo. Entonces ustedes mismos nomás tienen un grupo solo para ustedes, individual, y ustedes mismos se envían audios, o se graban audios, mejor dicho, o el grabador de voz también, si tienen grabador de voz, ¿por qué no? Se graban su voz, ¿ya? Justamente repitiendo. Y puede ser una semana me dedico a un párrafo. Repitan a menudo. ¿Ya? Entonces tienen aquí 2 tips prácticos. Empiecen a escuchar mucho y grabar sus voces en videos o en audios. 2. Y ahora sí, vamos a las palabras en sí. ¿Ok? Das sind die Diphthonge. Das klingt so komisch, Diphthonge. ¿Ok? Usa aquí el nombre teórico, los diptongos, que son diptongos, las 2 vocales que siempre suenan juntas en una sílaba. Vocales A, E, I, O, U cuando están juntas. Y hay 3, 4 en el alemán principales, les traje, que pueden cambiar un poquito su sonido y por eso me pareció importante traerles. ¿Ya? E, I zusammen. Wenn wir auf einem Wort E, I zusammenfinden, dann spricht man das immer Ei auf. Y aquí ven ustedes EI, wie zum Beispiel die Nummer 3, die Nummer 2. Ja, EI wird immer Ei ausgesprochen. AI muy probablemente tenga otro símbolo ahí también. Okay, Ei. Ja? Ei, wie zum Beispiel
drei. Díganme ustedes más palabras que sepan con EI. Drei, zwei. ¿Ya? Son palabras que tienen la EI y yo pronuncio I. Me gustaría decir tal vez drei, zwei, no. Drei, zwei, meine. Meine, das ist meins, ¿ya? Wo sind meine Bücher? ¿Ya? Es verdad que dependiendo de la localización de Alemania su acento cambia. La verdad que sí, cambia muchísimo. La Alemania tiene muchísimos acentos, muchísimos dialectos. Entonces, algunas cosas pueden cambiar bastante. Pero hay el Hochdeutsch, por un lado, ¿verdad? Que es el alemán más correcto, donde se habla más en el norte de Alemania. Le llaman Hochdeutsch, el alemán alto. Y es el alemán que les va a defender en cualquier lado. ¿Ya? Es el alemán que ustedes en universidades van a usar. Si están trabajando en el trabajo, muy probablemente se use en áreas médicas. Si van a usar, están trabajando como médicos, van a necesitar el Hochdeutsch, ¿ya? Para escribir cartas de presentación, de motivación, necesitan el Hochdeutsch, ¿ok? Pero sí, si alguien va a vivir a Bayern, en las calles va a probablemente escuchar el Bayerisch, en Baden-Württemberg, das Badische, ¿ok? Y otros muchos dialectos que hay en alemán. Pero yo trato de traerles justamente lo que es el Hochdeutsch. Entonces, diptongos, como les dije, el EI, I, ¿ok? Drei, zwei, meine. Das sind, ja, Wörter mit EI und das wird immer I ausgesprochen. Das nächste ist EU, ja. EU wird immer OI ausgesprochen. Ich schreibe einfach mal wieder hier OI, ja, OI. Also, das hier wird Europa. Europa, ja, weil hier haben wir EU, also Europa. Euro natürlich, ja, die Währung. Heute, heute ist Sonntag. Neu, nuevo, neu, ja, EU, neu. Heute, heute, la H que suena un poquito levemente, ya, hoy, aspirada parece. Heute, Euro, Europa. Nochmal. EI, I, 3, 2, EU, OI. Y partiendo del principio de la EU, sucede que cuando la A con diéresis, U, están juntas, va a sufrir lo mismo. ¿Ya? Porque la A umlaut, es decir, A con diéresis, también se pronuncia Y la EU, OI. Okay? Also zum Beispiel, ich habe jetzt nur 2 Pluralwörter geschrieben. Häuser, Mäuse. Häuser, Mäuse. Und hier haben wir das ER. Ya les voy a contar de la ER también un poquito más abajo, ¿ya? Pero ahí está la EU, OI. Entonces son diptongos importantes porque van a cambiar mucho la forma en que pronunciamos una palabra, ¿ya? Europa, euro, Heute, ¿ok? Va a cambiar bastante acá el Häuser, que por eso no va a suceder con la R, por ejemplo. Si yo digo Häuser, ¿ok? No está tan jodido. Repito eso porque se pide mucho la R porque es uno de los vocablos más difíciles. Pero justamente porque no es tan trascendental en la comprensión, se deja un poquito para más adelante. Y porque es más complicado alcanzar esa del alemán. ¿Ya? O sea que con eso quiero decirles, relajémonos con la R, denle su tiempo también. ¿Ok? Häuser, Mäuse, also oi, oi. Dann haben wir das IE, ja, das IE wird immer nur I ausgesprochen. I, ¿ya? La E está ahí para acompañar a la I y alargarlo un poquito, eso sí, ¿ya? ¿Qué quiere decir larga? Que yo no lo pronuncio, corta, ¿ok? Also, die, ¿ya? Es nicht die. Die, wie, ¿ya? Die, la, also Femininum, ¿ok? Die Frau. Wie geht es dir? Okay, wie geht es dir? Also IE ist nur I. Mal hier. I, que creo que no conozco la simbología internacional de
fonética y toda una regla para eso, pero normalmente se indican con 2 puntitos cuando es largo. Die, ¿ok? Die, wie. Jawohl. Habe ich noch etwas hier? Spielen. Spielen. Jugar. Spielen. Hier haben wir spielen. Spielen. Das Tier. Tier. La E no se pronuncia. Y como incluso tenemos una R al final que termina siendo como una A, va a transformarse nuestro sonido como una A, ¿ya? Tia. ¿Ok? Tia. Jawohl. Ah. So. Ich wiederhole. Die, wie, spielen, Tier. ¿Ves? IE siempre es una I alargada. Repaso los diptongos aquí. EI wird immer I ausgesprochen, also drei, zwei, deine, meine. Ja? EU wird immer OI ausgesprochen, also Europa, Euro, heute, neu. EU auch OI. Häuser, Mäuse. Und IE ist ein langes I. Die, wie. Spielen, Tier. Las vocales largas y cortas. Y aquí sí también es importante diferenciar porque va a variar de palabra. Cómo leamos una palabra puede significar otra cosa si leemos mal, ¿verdad? Hace unos días nomás he visto en un video y copié porque era lo más gracioso que encontré, que era la comparación de la palabra legen und lecken. Legen es colocar, ¿ya? Legen. Und lecken es lamer, ¿ok? Y ahí tiene que haber tiene que haber una diferencia, tiene que entenderse la diferencia entre legen und lecken, ¿ok? Legen, colocar, lecken, lamer. Y me van a decir, sí, pero se escribe luego diferente, se entiende bien. Pero ¿qué pasa? La G, hay que tener en cuenta acá la G, ¿ya? Liegen, lecken, diferente. Pero la gran diferencia está en la E. ¿Y qué es? En alemán, no conozco ahora el número exacto, pero hablan de, no sé, unas 15 vocales o algo así dicen. Porque como son 5, más están las largas, las cortas, las abiertas, las tensionadas, las relajadas, ¿ya? No soy experta en fonodiología alemana. Hablan de más de 10 vocales. Están las vocales cortas, que justamente suenan cortas como lecken, lecken. A diferencia de las largas como legen. Esta es la primera es legen, lecken. Una suena larga y la otra corta. La principal referencia que tenemos que tener es ¿qué le sigue a la vocal? ¿Qué le sigue a la vocal? ¿Una consonante o 2 consonantes? Liegen, lecken. Cuando tenemos una vocal precedida de una consonante, es una vocal larga. Liegen. Cuando tenemos una vocal a la cual le sigue 2 consonantes, es una vocal corta. Lecken. ¿Ya? Lecken. Liegen, colocar. Lecken, lamer. ¿Ya? Also, sehr wichtig. Jawohl. Tier en plural se pronuncia con una E al final, o así se escucha o se pronuncia como en singular. Ya, vuelvo arriba un ratito. Tiere. Ahí la R ya va a tener el sonido. Tiere. ¿Ya? Tier. Este es en plural. ¿Ya? Die Tiere. Los animales. Die Tiere. Entonces ahí la R ya tiene un sonido de R. ¿Ya? E al final. Tiere. El diptongo sigue igual. I alargada. ¿Ya? Tiere. ¿Puede tomar mucho tiempo perfeccionar nuestro alemán hablado? No puedo decir el tiempo exacto, pero sí va a depender de cuánta práctica le ponemos y cuántas ganas tenemos de cambiar también. Pero de la práctica que le pongamos, como siempre, el tiempo que le dediquemos, ¿sí? Hay muchas prácticas de pronunciación. Cuando hacemos con fonoaudiólogos, hay muchos ejercicios de mandíbula
porque el alemán hay que tensionar legen, ¿ya? Legen. Yo como que abro bien los labios. Lecken. Voy a pronunciar y fíjense en los labios. Legen, lecken. ¿Ya? Uno está más tensionado, más abierto, el otro está más relajado. Si bien es corto, lecken. Es más, los labios se posicionan diferentes. Entonces, depende de todos esos ejercicios que hagamos y cómo le ejercitamos a nuestra pronunciación, va a variar mucho. Y cuán dispuestos estamos a, cuán flexibles somos a cambiar también nuestro acento, ¿ya? Porque a veces está muy arraigado a nuestro acento propio. Hay idiomas que parece que son mucho más difíciles de cambiar. Lo que el portugués, por ejemplo, es muy pegajoso para los brasileños y les cuesta muchísimo pronunciar otras palabras. Los idiomas asiáticos también están muy bien enraizados en sus nativos, en los nativos, hablantes nativos. Entonces, cuando hablan otro idioma, se le escucha bastante, ¿ya? Depende mucho de persona a persona. No te puedo decir un tiempo, pero es la práctica que le pongamos. ¿Igual? Sigamos. Entonces, recordemos, ese va a ser el ejemplo de todos estos. Cuando tenemos una vocal con una consonante, vocal larga. ¿Ok? Uno, uno, largo. Una vocal y dos consonantes es corto. ¿Ya? Legen, lecken. Aquí hay otro ejemplo, pero aquí, ¿qué pasa? Tenemos la H. Fühlen, füllen. Fühlen, füllen. ¿Ok? Aquí otra vez, larga, fühlen, porque tenemos una H. Si bien tenemos dos consonantes aquí, está la H. Y la H, tenemos vocal H, la H no suena. La H no suena, al contrario, alarga esa vocal. Fühlen. Y fühlen es sentir. ¿Ya? Füllen es llenar. ¿Ok? Entonces uno dice, ich fühle mich gut. Me lleno bien. Ich fühle mich gut. ¿Ya? Ahí es donde parecen hay esas cosas más graciosas que pueden suceder. Son partes del idioma, ¿ok? Fühlen, sentir. Fühlen, fühlen, llenar. ¿Ya? La Ü, fühlen, füllen. Okay, next. Ofen, Ofen, offen. Ofen, offen. Das ist ein Substantiv. Der Ofen es el horno. El horno, donde cocinamos, en la cocina, ¿ya? El horno. Ofen. Offen es abierto. Offen, ¿ya? Die Tür ist offen, sagen wir mal. Offen, abierto. Aquí se ve claramente que hay solamente una F más en las dos palabras. ¿Ya? Esta palabra es el ejemplo y el de Hassel, lo vamos a ver. Es solamente una F más que cambia el sonido y el sentido de la palabra. ¿Ya? Entonces, ofen es una O alargada porque tenemos una F y aquí es una O corta porque tenemos dos F, dos Fs. ¿Ya? Ofen, offen. Otra vez, una vocal, una consonante es larga. Aquí sucede con dos vocales que también se alargan, ¿ya? Son dos palabras otra vez diferentes y aquí tenemos dos consonantes. Entonces, Staat, Staat, vocal, o incluso dos vocales, y una sola consonante. Staat, Staat. Und das ist Stadt. Stadt. Una vocal, dos consonantes. Stadt. Aquí lo principal es que tener en cuenta las consonantes. ¿Cuántas consonantes le siguen a la palabra? ¿Ya? No hay H enfrente, o sí hay. Y ahí es donde vemos vocal corta, vocal larga. ¿Ok? Staat, Stadt. Staat es estado, estado federal de un país. ¿Ya? Staat. Stadt es ciudad. Die Stadt. Die Stadt. Staat, Stadt. Und zum Schluss habe ich hier das Beispiel hassen, Hasen. Hassen, Hasen. Hasen. Jawohl. Hassen es odiar. ¿Ya? Ich hasse das. Ich hasse das. Oder Hasen. Hasen es el plural de conejos. Conejos. ¿Ya? Der Hase, die Hasen. Otra vez, una sola S a más y hace que cambie. Voy a cambiar el orden de las palabras aquí, ya que teníamos siempre corta, larga. Ahí.
Entonces, Hasen, alargado, Hassen, corto. Hasen, Hassen. Ok, resumiendo punto 3, las vocales cortas, vocales largas. ¿Ya? Tenemos una vocal, dos consonantes, una vocal corta, zum Beispiel lecken, füllen, offen, statt, hassen. Una vocal y una consonante, una vocal larga, legen, fühlen, offen, statt, hassen. Und zum Schluss das R, la R, la bendita R, que encima para nosotros vibramos también la R. Nos cuesta muchísimo. Y es acá donde quería contarles una experiencia. Yo mucho tiempo hablo alemán, ¿sí? Yo desde pequeñita me fui a la escuela, escuchaba mucho de mi papá, pero todo el tiempo siempre hice la R. Voy a decirle la R paraguaya, ¿ok? Mi R nativa le voy a decir, ¿ok? La R, ¿sí? Y solo hace como 2, 3 años atrás decidí cambiar mi R, ¿ya? Decidí trabajar por mi R. Y ahí fue donde mi papá no me entendía, mis hijos se burlaban de mí, ¿ya? Mi hijo más grande se burlaba de decir, ¿por qué decís así? Me decía, porque al principio yo tenía que entender dónde tenía que hacer el sonido y yo me esforzaba en alcanzar ese sonido y era yo tener que acostumbrarme también a eso, ¿ya? Ahora ya me siento mucho más cómoda, ya llegué a un punto un poco más alemán, que incluso por eso algunos dicen que sí se escucha como una R alemana, pero se podría decir como que alguna zona de Alemania, algún acento alemán. ¿Y por qué les cuento eso? Porque ahí está el decidirse también a cambiar. Y yo fui muy orgullosa de mi R. Yo decía, pero es mi acento, yo hablo así, ¿qué tiene? Okay, yo no enseñaba en ese entonces tanto o no le daba mucha importancia, ¿ok? Hasta el momento en que yo decidí cambiar mi R, ¿ok? Por eso es también una cuestión de decisión y de trabajar, porque, como les dije, la R es justamente una de las más complicadas en los libros, está más atrás, no sé. Y hace poco conversando con una fonoaudióloga, ella me dijo, la R es lo más difícil y queda por último. ¿Cómo empezamos por la R? La R tiene dos sonidos. Primero la R final. La R final no se vocaliza, ¿ok? Y es lo que siempre termina como un sonido de A, der, wir, Wasser, Vater. Der, wir, Wasser, Vater. ¿Igual? ¿Se dan cuenta aquí? Wasser, corta la A, Vater, larga la A, ¿ya? Porque tenemos dos consonantes, una consonante. ¿Igual? Pero es uno de esos, es la R que no suena como una A al final de una palabra. ¿Ya? Der, wir, Wasser, Vater. ¿Ya? Eso básicamente. Veo que no escribí palabras aquí. Vamos al Rot. Yo hace rato dije Frau, eine Reise, Rumpf, el tronco. Primero, es interesante ubicar dónde sale ese sonido, ¿ya? La lengua, la boca hace movimientos impresionantes para sacar los sonidos. Y acá es reconocer dónde. Y lo más rápido que todos pueden hacer, yo no voy a hacer ahora porque creo que me voy a empezar a reír y voy a hacer desastre. Con agua, hacer gárgara, ¿ok? Ah. Y donde está el agua y donde sale ese sonido, ese es el lugar en donde tiene que también salir el sonido de la R. Y ahí se van a dar cuenta de que cuando decimos el español, pronuncian ustedes ahí conmigo, decimos nuestra R del español. Rot, rot. El sonido sale bien de arriba de la boca. ¿Ya? Los labios, el labio está detrás de la lengua, rolla y de ahí sale el sonido. Rot. Sin embargo, el alemán sale de acá el sonido. ¿No? De acá sale el sonido. Cuando hacemos una conciencia corporal en la pronunciación, nos damos cuenta de dónde puede salir realmente el sonido. Y ahí es donde sale el rot, rot, de la garganta. Y yo siempre repito el chiste de que dice que parece que los alemanes tienen catarro, tienen que sacarse eso, y es por eso, porque de ahí sale el sonido, ¿ok? Si bien es un chiste, nos va a hacer recordar
de que es así, de ahí sale ese sonido. Rot, Pau. Ahí está el juego como les dije, el movimiento que hace, pues tenemos que hacer Pau. Es como que el sonido Rau. ¿Ya? Es un trabajo inmenso. Empezamos por palabras que empiecen nomás con la R, creo que va a ser más fácil. Rot, Reise, Reise. ¿Ya? No es Reise, Reise, Reise. I, Reise. Rumpf, Rumpf es el tronco. Rumpf, ¿ok? Rumpf, ¿ya? Y es diferente a la R. Pero ahí está, reconocer de dónde sale ese sonido y ahí ir practicando. Y al principio va a sonar súper raro, como sonaba para mí, ¿ya? Y como sonaba para mi familia. Pero después se va. Y al principio exageramos también, exageramos porque necesitamos alcanzar ese, ya necesitamos un poquito más. Pero después ya nos acostumbramos y ya tenemos una línea de base en donde se posa nuestro sonido y ya sale todo bien. Vamos por la pregunta con respecto a arbeiten. ¿Y qué dar de la R? ¿Qué pasa con la R que no suena? ¿Cómo saber cuándo es el caso, por ejemplo, de arbeiten? Con una R que no se vocaliza y esas terminaciones EN, que como que suprimen la E y solo se escucha N. Ok, aquí hay dos preguntas. Vamos a enfocarnos en la R que no suena. Les coloreo aquí en lila, ich mag lila. Y la E. Bueno, la E ya es algo más trabajado otra vez. Yo no les traje todo aquí. Arbeiten, arbeiten. Casi no suena la E, la R. Aquí se trata porque son en sílabas. Si separamos las sílabas, tenemos ar, by, ten. ¿Ok? Entonces, vamos con la misma regla de que esta R está al final de la sílaba, como al final de estos, solo que acá coincide la palabra, es al final de la palabra incluso. Pero en realidad hablamos del final de la sílaba. Y ahí es donde no suena, arbeiten. Apenas suena la R o no suena inclusive. O lo que pasa aquí, este es otro caso, ¿ya? Que muchas veces la EN al final de la palabra también, o la EN, la E casi no suena. Diríamos arbeiten, ten, arbeiten, ¿ya? No decimos exactamente arbeiten. Esas son sutilezas, ya son niveles bien sutiles de la pronunciación, pero buenísimo, Rosny, que traigas, ¿ya? Y acá, fíjate en las sílabas, ¿ok? ¿Dónde termina separar en sílabas? ¿De acuerdo? Arbeiten. Y entender dónde pasa, cómo hacíamos en la escuela y reconocer dónde sucede esa R, dónde está pasando esa R. ¿Ok? Y aquí hay una trabalenguas. A ver, voy a leer. Bier, Brauer, Bauer, Braut, braunes Bier. Braunes Bier, Braut, Bier, Brauer, Bauer. Wunderbar, okay. Dankeschön, Dankeschön für den Zungenbrecher. Zungenbrecher, ¿ya? Que rompe la lengua. Repasemos aquí, yo les hablé entonces primero enfocarnos en la melodía de las palabras y para eso es interesante es escuchar, grabarnos nuestras voces y acostumbrarnos a cómo suena nuestro alemán y ver cómo mejora. Cuando empiezan una semana con un párrafo y continúan toda la semana con el mismo, van a ver el progreso que tuvieron. Melodía y la entonación, sobre todo. Los diptongos, hablamos de E, I, I, E, U, OI, E, U, OI, I, E, I. Lange und kurze Vokale, ¿ya? Vocales cortas, precedidas de dos consonantes, vocales largas con una consonante. Y luego las R, ¿ya? Hagan su gárgara con agua. Cuéntenme ahí quién la hizo. Wunderbar, liebe Leute. Dankeschön. Ciao, ciao, Leute. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao.